Tal vez ustedes recuerden esa expresión tan bonita del Papa Francisco que nos habla de los santos de la puerta de al lado, ¿no? De los santos de al lado. Y cuando usa esa expresión se refiere a lo que él mismo experimentaba ahí en su barrio, ¿no? En Buenos Aires, de gente que recuerda que tenía una vida silenciosa, discreta, pero profundamente heroica, ¿no? Y que creo que prácticamente todos tenemos o hemos tenido en nuestra familia, ¿no? Esa abuelita, esa tía, ese tío o esos papás, ¿no? Que han sido de vida simplemente ejemplar por la manera como han vivido, ejemplar por su fidelidad, su rectitud, su lealtad, por la influencia positiva que han tenido en otros, por ese amor, ese respeto, esas virtudes que han suscitado en los demás, aunque sea simplemente como modelo, ¿no? Porque he conocido personas que han pasado, que siguen viviendo vidas muy cuestionables, digamos, pero que sin embargo dicen: yo quisiera ser como mi abuelita, quisiera ser como esta tía, quisiera ser como este padrino, que me enseñaron a mí, que me dieron este ejemplo, y en consecuencia que por lo menos, ¿no?, en el peor de los casos han dejado esta nostalgia de bien. Y esta es la idea que se me vino a la cabeza con una historia que quiero compartir con ustedes simplemente para alegrarles el día, ¿no? Para no tener más lección que esta de que esta gente existe, ¿no? Y el Washington Post, que es un periódico bastante liberal, bastante pro aborto, bastante antifamilia, ¿no?, antipoblación, publicó en su sección de estilos de vida un artículo fascinante. Y es la vida de una mujer, de una norteamericana, que en noviembre del 2022 cumple 100 años y que tiene 101 bisnietos. 101 bisnietos. Y cuando cumpla 100 años, ¿no?, y toda la familia se junte para celebrarla, va a tener 102 bisnietos, porque hay uno que está en camino. El nombre de esta mujer es Marguerite Kohler, y le dicen Peg de cariño, Peg Kohler, y tiene una historia fascinante. El Washington Post no la cuenta así directamente, ¿no? Pero en la historia tiene que incluir la profunda devoción católica de Peg, de Marita Peg Kohler. Ella nació, se crió y sigue viviendo en el estado de Pensilvania, ¿no?, donde la ciudad más importante es Filadelfia, una ciudad muy liberal, pero el estado de Pensilvania, un poquito más, conforme uno se va yendo más al oeste, es un estado bastante rural y bastante conservador. Y Peg Kohler nació siendo en una familia muy devota, muy católica, pero era hija única. Los papás, que querían tener más hijos, nunca pudieron. Entonces ella fue hija única, criada en un hogar bastante católico, y ella le cuenta al Washington Post: mira, una de las cosas que más me costaba es que, como yo era hija única, tenía que ir pues por la calle. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces las cosas eran bastante más seguras, los niños andaban en las calles juntos porque todas las familias se conocían, ¿no? Y en consecuencia el barrio era el lugar natural pues de crecimiento, sin riesgos, sin peligros, ¿no? Entonces ella dice: mira, yo vivía rodeada de familias grandes, pero yo tenía que salir de mi casa pues e irme a las otras casas para buscar compañeritos o amigos con quien jugar, ¿no? Y claro, después regresaba a mi casa, estaba solita, especialmente cuando era pequeña, y disfrutaba mucho estar con mis padres, pero un niño quiere jugar y yo sabía que todo el resto de niños que yo conocía estaban jugando en sus casas con sus hermanos, ¿no? Y entonces decía: mira, yo pensaba que si yo tenía hijos, iba a tener muchos hijos, todos los que Dios me diera. Pero ¿qué pasa? Que cuando estaba por cumplir 20 años, ella, cuando tenía 19 años, comenzó a considerar seriamente la vida religiosa.
Imagínense, hija única, ¿no? Pero comenzó a pensar seriamente en la vida religiosa, en la vida consagrada. Y ella cuenta al Washington Post que dos personas fueron importantes en decirle, mira, considéralo, de repente Dios te llama a otra vocación, que fueron su párroco, un sacerdote, y su mejor amigo, que era un muchacho católico que acababa de regresar de servir en el ejército, y ella lo pensó gracias digamos, a la sugerencia de estos dos amigos, digamos, del sacerdote y de su buen amigo, y tan pronto dijo, efectivamente, Dios me llama para la vida matrimonial. El amigo se le propuso, o sea que este buen amigo, que es su esposo, que murió no hace mucho, también tuvo una vida longeva, tenía, digamos, tal vez algún interés ahí involucrado, ¿no? En decirle, oye, que de repente no tienes vocación a la vida religiosa. Pero ella hizo un serio discernimiento y con este buen esposo, con este buen hombre, crió una familia católica y efectivamente los hijos comenzaron a venir y vinieron 11, o sea, tuvo 11 hijos. Y cuando le preguntan, oye, ¿cómo así decidiste tener 11 hijos? Dijo, mira, no es que yo me puse un límite de cuántos hijos, sino que se casó a los 20 años, o sea, comenzó jovencita, vino el primer hijo, vino el segundo, vino el tercero y ya nunca paramos hasta que se acabó, pues, hasta que dejamos de tener hijos, ¿no? Pero siempre dejamos que Dios dijera cuántos hijos íbamos a tener, ¿no? Y de estos 11 hijos, todos los 11 hijos han tenido el que menos hijos ha tenido es el que tiene 5 hijos y otros han tenido hasta 10 hijos. Entonces, piensen ustedes ya ahí nomás el número de nietos, y actualmente el número de bisnietos han llegado a 100, luego 101, porque estaban dos mamás, digamos, de la familia, compitiendo entre comillas, ¿no? El asunto es que el niño 101 llegó en septiembre y el 102 va a llegar en noviembre, cuando celebren los 100 años. Y esta historia en el Washington Post tiene fotos donde se ve al esposo con traje de marinero, porque estuvo en Navy, ¿no? en la Marina de los Estados Unidos. Y ella muy jovencita, muy delgadita, ¿no? Y fotos muy bonitas, la foto de su matrimonio, de gente auténticamente sana, ¿no? Y cuando le preguntan cómo se mantuvo, bueno, ellos dos pusieron una casa funeraria, ¿no? Entonces da un poco de risa, ¿no? Que gente que esté tan conectada con la vida hayan tenido un negocio de casa funeraria que además, digamos, les fue muy bien, ¿no? Entonces tienen ya varias casas funerarias y sigue siendo las funerarias en distintas partes de Pensilvania, sigue siendo el negocio familiar, ¿no? O sea, sigue llevando el nombre de la familia que ellos comenzaron. Y una de las cosas que dice textualmente el artículo escrito por una periodista pues secular del Washington Post, dice, ¿no? Cuando explica por qué finalmente, o sea, tuvo todos estos hijos, dice, sus esperanzas de una familia más grande se basaban en el hecho de que, y la citan textualmente, yo sentí que era una vocación, dice Kohler, explicando de que ella es una persona de fe y una católica devota. Estuvo casada 66 años, el esposo murió en el 2008, fundaron la funeraria Kohler, ¿no? Y una de las cosas que dice, bueno, ¿y cuál es el secreto para que seas para esta longevidad y para tan contenta en la vida? Porque, o sea, cuando uno ve la foto actual, no puede creer que ella que ella está por cumplir 100 años, la verdad, parece una mujer de 70 años. Y una de las cosas que señala el artículo es, recordemos que esta familia, que ha tenido pues entre 5 a 10 hijos por descendiente, está viviendo en un país como Estados Unidos que tiene una tasa de fertilidad de 1.7 por mujer, o sea, no llegan ni a los 2
ni a los 2 hijos por mujer, en consecuencia están por debajo de la tasa de reposición poblacional. Entonces, las fotos de cómo va creciendo la familia, porque hay varias fotos estas de colores, fotos familiares, ¿no? De blanco y negro van pasando a las fotos de colores. Y es impresionante porque la foto de toda la familia extendida es una aldea. Y esto, digamos, muestra cómo esta mujer cumple el salmo, ¿no? Como brotes de olivo en torno a tu mesa, ¿no? Serán tus hijos, como dice el salmo, ¿no? Brotes de olivo, está rodeada de tantos brotes de olivo. Bebitos, chiquillos, jóvenes, adolescentes, adultos que ya se están casando, los bisnietos, ¿eh? Los bisnietos. Y cuando le preguntan cuál es el secreto de esta vida, dice, mira, en primer lugar, mi fe. En segundo lugar, todavía hago ejercicios con pesas ligeras, pero hago 2 veces al día y no soy muy comelona, ¿no? O sea, come una comida austera, no una dieta particular, no dice, no, como solamente verduras o esto o el otro, no, simplemente moderación. Y efectivamente le deseo el mejor cumpleaños número 100 a esta mujer que, por todas las impresiones, por todo lo que narra este artículo, que no tenía ninguna razón para hacer un artículo amigable, cuenta una historia de que es verdad y es posible ser uno de esos santos de al lado que probablemente nunca sean canonizados, pero que la Iglesia se goza de celebrar. Que tengas un buen día.